la30.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos La 30, Radio Nacional. Bueno, casi hago lío acá, casi se me cae el libro que tengo de ciencia, Manual de Ciencia Política, muy interesante lo que dice Rusconi respecto a la lógica del mercado y la lógica de la autoridad. Antes les digo que, bueno, se dio ese préstamo también que todos ustedes saben, que logró Argentina del Fondo Monetario Internacional. No al fondo, no al fondo, y después terminan recurriendo al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Se calcula que las reservas son negativas en 7.000 millones de dólares. Argentina debe definir en los próximos meses el nombre de su nuevo presidente, dice este informe de Infobae, pero sin reservas ya en el Banco Central y con deudas por pagar. La tercera economía de América Latina requirió estos días un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Massa le pagó al Fondo Monetario Internacional con un crédito de Qatar. El mecanismo que utilizó y todos los detalles de la negociación están en este informe, que es bastante largo, no me va a dar el tiempo para detenerme en él. Pero es un pasamano todo el tiempo, es una calecita acá de dinero. Podemos decir que, según Rusconi, que tendríamos que establecer un protocolo terminológico para convencionalizar terminología en los análisis políticos. Por ejemplo, cuando hablamos de política tenemos que hablar del mercado político, dice Rusconi. Tenemos que hablar de una tradición específica propia que comprende entre sus principales representantes respecto a este protocolo de nuevas terminologías a Joseph Schumpeter, un eminente analista político, un politólogo de altísimo nivel, bueno, que publicó un libro llamado Capitalismo, Socialismo y Democracia en el año 1942, ya bosquejando esta idea respecto a la terminología de mercado político. Schumpeter de algún modo coincide con el eminente español, el doctor Antonio García Trevijano, quien es muy criticado, me parece que por algunos aventureros que pretenden ser los puristas del liberalismo, como el caso de Federico Jiménez Los Santos, que critican demasiado a veces a eminentes científicos o cientistas de las ciencias sociales o humanas, como lo fue el eminente jurista español, Antonio García Trevijano. Tiene varios libros, pero entre ellos dos destacan Frente a la Gran Mentira, ese es uno de los libros maravillosos, y el otro es Teoría Pura de la República. Decía Antonio García Trevijano que la democracia en puridad, la democracia como sistema, no se puede dar, porque por la estructura de los partidos políticos se va a derivar en una estructura corporativa de partidocracia, es decir, en una aristocracia de partidos, donde se van a perpetuar los mismos nombres, las mismas familias vinculadas a ese gran negocio de la política, que se va a convertir en una carrera profesional. Los profesionales de la política, ya trascendiendo en los hechos abiertamente, ese purismo jurídico del funcionario público o del funcionario político, digamos como un servidor de un sistema de ideas o de un bien de autoridad o de principios de autoridad. Evidentemente la política, muchos dirán, pero no descubrís nada nuevo, ya no es lo que muchos sabemos. La política es un negocio. Sí, sí, dicho así de modo bien sencillo, simple, en términos callejeros, con la cancha del barrio, y sí, la política es un negocio. La política es un negocio. La política funciona como un sistema de mercado, dice Schumpeter. Las leyes del mercado son análogas a las que funcionan en la economía y las leyes del mercado político son análogas precisamente a eso, a las que funcionan en la economía. El método democrático es el instrumento institucional para alcanzar decisiones políticas conforme al cual unos individuos obtienen el poder de decidir a través de una competencia que tiene como objeto el voto popular. Es decir, la actividad política se ha convertido a través de ya de las décadas en la actividad de profesionales de ese mercado político, de intercambio de propuestas de autoridad o del desarrollo de cierta, digamos, autoridad y modelo de autoridad con el voto, con el voto. El voto es ese escenario de las cotizaciones, digamos, ¿no? El voto sería la materia prima
o si vos querés, el dinero que los partidos políticos y los subgrupos políticos, y a su vez más grande, y las coaliciones políticas tienen en su haber. ¿Cuánto dinero tiene tal coalición y tal otra coalición? ¿Cuánto dinero tiene cada uno de esos partidos políticos que integran la coalición? ¿Cuánto dinero tiene cada uno de esos subgrupos políticos que integran ese partido que a su vez integra la coalición? Y dicho sea de paso, ese dinero también es literal porque el voto se paga. En nuestro país cada voto vale plata. También cobran dinero los partidos políticos según la cantidad de votos que obtuvieron. Pero es además el voto un valor de intercambio, no solo dinerario, sino que es un valor de intercambio político, del poder político que adquiere ese partido, ese grupo dentro del partido y esa coalición conformada por partidos que dicen traer un modelo político y un modelo de autoridad a desarrollar en el país. Eso decía el genial Joseph Schumpeter, a quien retoma, revisa este autor llamado Rusconi. Claro, muchos dirán, bueno, Enrico Rusconi, si un italiano o un descendiente de italianos no tiene claro lo que es el negocio, lo que es el negocio político incluso, el país de los mercaderes, el país del desarrollo de los primeros burgos, ¿no? Recuerden el mercader de Venecia, de Shakespeare, el país de las organizaciones mafiosas, de la corrupción política, sí, es cierto, pero precisamente atendamos a alguien de esa procedencia porque los hechos dicen que es así. Argentina es un caso típico, Uruguay ya es un caso típico con un modelo distinto, pero es lo mismo. Y así cada uno de los países. Por lo tanto, las ventajas que consiguen los integrantes de los partidos políticos podemos decir que definen el negocio político. Y este éxito contradice la intención originaria que Schumpeter se había planteado, que era evidenciar la impotencia del elector frente a las decisiones políticas. Schumpeter decía, no podemos establecer una equivalencia tan estricta, tan directa entre el mercado, es decir, entre el mercado de bienes y servicios, entre el mercado de la economía directamente, del capitalismo, con el mercado político, porque la gente que vota no tiene la misma capacidad de elegir. Pero no es así. Yo le diría a Schumpeter, el voto, en verdad, es el bien a obtener, es la cantidad de dinero político y económico a obtener a través de ese mercado de influencias, de intereses, de entretejido de intereses, donde se van conformando unidades de acción, diciéndole a la población lo que van a hacer, qué autoridad van a ejercer, pero escondiendo el verdadero hecho de autoridad que están desarrollando. ¿Me explico? Te van a decir que van a hacer esto, como hace el Frente Amplio, y vamos a sacar esta ley, y vamos a darle más plata a la gente, y vamos a tratar de que Uruguay sea una sociedad más equitativa, etcétera, etcétera. Y todo eso no sirve para nada, porque es todo mentira, está todo vaciado de contenido. Lo único que pretenden es llegar al poder del Estado, estar en el Estado para tener la capacidad de negociar con China, con Rusia, con algún sector de los Estados Unidos, con algunas empresas, con los bancos y negociar para tener en sus arcas políticas más poder político y más relaciones políticas, que es el capital político que tienen las clases políticas que se van encastillando, se hacen precisamente eso, aristocracias de partidos políticos, como diría Trevijano. Milei habla de casta política. Quizá en eso sí tenga razón porque es un estamento prácticamente estanco, ¿no? Que no tiene mucha movilidad. Es difícil que pueda permear a alguien de las bases sociales, permear a ese nivel político, a un nivel político alto incluso. Es muy difícil ver que alguien de la clase media baja llegue a ser presidente de la República, en nuestro país, por ejemplo. Es muy difícil que alguien de la clase media o media baja llegue a ser senador de la República. A eso voy. Quizá pueda llegar a ser diputado, o tener algún edilato, ser edil, ser algún puntero político por ahí, quizá llega a diputado después de muchos años de trabajo, porque le brinda a ese partido político el bien mayor en ese intercambio, que es la cantidad de votos que le puede dar ese diputado que le va a sumar 27, 30.000 votos. Entonces sí, vos quedás como diputado porque nos traes 30.000 votos. Eso es la política. Lamentablemente es así.
Y dentro de ese juego de intercambio político, de ese mercadeo político, donde ya liberalismo, marxismo quedan vaciados de contenido, sin embargo, ese marxismo y liberalismo quedan ante la opinión pública como el contradictorio, como el antagonismo que justifica y argumenta la campaña electoral, sobre la base de falsos antagonismos, como decimos acá. Porque no se está dando un verdadero antagonismo entre el liberalismo y marxismo en nuestro país, porque acá no hay liberalismo. Y sí, sí hay marxismo cultural, pero el marxismo cultural está en los dos lados. ¿Se entiende? Está en este gobierno y está en los que no son el gobierno ahora, que evidentemente son más radicales que el gobierno y van a ir a un modelo más radical hacia las bases, hacia abajo. Nos van a empobrecer más y van a someter a más autoritarismo con menos libertades todavía. Ese es el problema de Uruguay. El problema de Argentina es que no van a resolver la miseria, el clientelismo, el gran negocio clientelista, carterista que tiene el Estado argentino. No creo que lo puedan lograr. Y menos en un proceso tan corto de 4 años, donde a su vez cambian las correlaciones de fuerzas porque las elecciones parlamentarias o del Congreso argentino se desfasan respecto a la presidencia. Otro detalle también a analizar. Parecería, todo indica, según las encuestas, entre 14 encuestas, 11 dentro de Juntos por el Cambio dan como ganadora a Bullrich, pero de las encuestas argentinas se puede hablar mal y pronto y con mucha incertidumbre. Parecería, parecería que la pugna electoral por la presidencia se va a dar entre Antonio Rodríguez Larreta y Sergio Massa. Veremos si me equivoco o no, después ustedes me dirán. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau. Libertas, una organización